está hoy día en lo que ha pasado a eso de las 5 de la mañana en la ruta 5 Norte. Vemos imágenes de instantes después de ocurrido este accidente. Tenemos declaraciones de un chofer a esta hora de la mañana, pasamos a escucharlas. Aquí en la parte delantera del bus volcado junto con mi colega y tratando de sacar algunas cosas de los pasajeros que estaban en el interior. En el bus que usted venía, venían 3 personas, recapitulando en directo en estos momentos para tu día. Cuéntenos un poco, usted me dice que se vuelca, usted venía en el interior y las 3 personas que vienen en el interior se bajan de él. Sí, se bajaron por su propio medio, con algunas lesiones muy leves y bien. Sí, el conductor de esta máquina, las 2 personas que fallecieron en el Pullman fue producto del impacto, del choque. Básicamente, entonces, ellos fueron a prestar ayuda solidariamente y ocurre esta situación. Sí, justamente. Perfecto, le queremos agradecer. ¿Me reitera su nombre, por favor? Héctor Inostroza. Que tengan buen día. Héctor, ahí estábamos escuchando el testimonio de este señor que nos permite clarificar un poco, no sé si me escuchan bien ahora. Bien, ahí escuchábamos entonces algo de la declaración de Héctor Inostroza, uno de los choferes. Lo que le alcanzamos a entender es que 2 personas se bajaron aparentemente a socorrer a otras a propósito de este accidente y habrían fallecido producto del impacto del 4.º bus. Algo así logré entender, obviamente es información preliminar. Entiendo que este chofer, según el relato que hablaba, es el del bus que está volcado, que es el primero que impacta frente a estos otros 2 que estaban detenidos a propósito de una falla mecánica. Toda información preliminar para quienes no están al tanto de lo ocurrido durante esta mañana. Les contamos que a eso de las 5 de la mañana hubo un choque múltiple en la ruta 5 Norte. Esto en dirección de sur a norte, aunque la ruta se permanece cortada a esta hora en ambos sentidos. ¿Qué pasó? Bueno, son 4 buses involucrados, 2 de ellos con trabajadores de faenas mineras. Los 2 primeros uno habría presentado un desperfecto mecánico, el segundo lo habría ayudado, se habría detenido para aquello, y un tercero y cuarto no alcanzaron a percatarse que estos otros 2 buses estaban en la calzada a propósito de esta falla y colisionan gravemente. Es un accidente histórico, en palabras del administrador municipal de la región de la comuna, bien digo, de Coquimbo. A propósito de la magnitud de esto, sabemos que hay al menos 6 personas fallecidas, 2 en riesgo vital, 12 de gravedad que están siendo atendidas en el hospital regional de Coquimbo, también en La Serena, y el resto se presenta con lesiones de diversa consideración. Veíamos también que el trabajo de carabineros, de bomberos, está siendo crucial a esta hora de la mañana. En un costado está la gente que afortunadamente no sufrió lesiones. Se está esperando también ir en ayuda de ellos para ver en qué condiciones están. Y también lo que estamos a la espera es saber quiénes son las personas que han resultado fallecidas. Desconocemos si son pasajeros que simplemente compraron un pasaje para dirigirse a distintos puntos del país o corresponden a estos trabajadores de faenas mineras. Todo eso es información que está por corroborarse. Lo que sí sabemos es que son 2 buses de la empresa Seger y otros 2 buses de Pullman Bus. Hablábamos con uno de los pasajeros más temprano, nos contaba que él tomó el bus de las 23:30 en el terminal San Borja, compró un salón cama, ahí se nota claramente que uno de ellos es salón cama, se puso el cinturón de seguridad y fue entonces cuando se da este impacto a eso de las 5 de la mañana. Dice él que estaba medio somnoliento, que las personas que no estaban con cinturón pasaron por sobre él y bueno, hay que ver si dentro de ellos también hay gente fallecida. Los trabajos van a durar harto rato en la ruta. Para quienes están esperando salir en esa dirección, ojalá tomen alternativas, pospongan el viaje o simplemente se dirijan, por ejemplo, hacia los desvíos que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana. Sabemos que para quienes viajan de sur a norte hay un desvío a la altura de Guanaqueros y para quienes viajan de norte a sur prontamente se va a habilitar una de las pistas, aunque no sabemos exactamente a qué hora, pero sí ya debiera empezar a hacerse un poco más fluido el tránsito, al menos de norte a sur, porque esto ocurrió en la calzada contraria, pero sabemos que el personal de bomberos, también de carabineros, de la CIAT, necesita ambas pistas para poder llevar a cabo los trabajos de peritaje y, por supuesto, sobre todo, atender a quienes están heridos. Habla hasta ahora uno de los choferes, escuchemos. Una resultó lesionada, pero ya fueron evacuadas, ya van rumbo a
a Coquimbo Cerúndolo. Venía un familiar del conductor a bordo de la máquina. Sí, la hermana parece. Ese conductor que falleció estaba en la calle, ya estaba, Sí, estaba en la verma. Estaba en la verma. Es decir, fue arrollado. Sí, está arrollado. Está al costado de la máquina, entre las dos máquinas está su cuerpo, junto a los otros dos cuerpos que necesita bomberos sacarlo, por eso están tratando de mover la máquina. Don Héctor, ¿cuánto tiempo transcurre desde el volcamiento hasta que es impactado por la otra máquina? Como entre 15 a 20 minutos más o menos. Y estas dos máquinas que estaban adelante fueron las que prestaron auxilio. Sí, sí. Al interior del bus volcado no hay personas fallecidas. No hay personas lesionadas. O sea, lesionadas ni fallecidas. Es decir, salvo los del bus Pullman, los del todos Pullman. los demás fallecidos estaban en la verma. Estaban en la verma. Estaban bajo las máquinas las personas O sea, fallecidas. estaban en la verma, que fueron alcanzadas por el producto del choque y la racha posterior de la máquina volcada. O sea, de las personas fallecidas, todos estaban bajo las máquinas. Están abajo en la verma relativamente bien, sin mayores lesiones. ¿Alcanzó usted a conversar con el conductor de la máquina para preguntarle por qué había volcado, qué había pasado? Sí, alcancé a conversar, pero estaba choqueado, así que no quise seguir hablando con él. Él, como le digo, él dará las explicaciones correspondientes cuando llegue su momento. Usted me decía recién, ¿cuánto tiempo transcurrió, en definitiva, desde el momento en que se vuelca hasta que posteriormente es impactado por la otra máquina? Como 10, 15 minutos, hasta 20 minutos más o menos, el lapso de tiempo que nosotros estábamos un poco más atrás tratando de parar el tráfico para evitar un mal mayor que ya pasó ya. Y estos dos buses que vemos adelante pararon para ayudar. Sí, sí. Usted en ese momento estaban me imagino, con luces, celulares. Sí, con tratando luces de celulares, advertir a la y gente. que casi nos atropellaron, el bus casi nos atropelló porque el bus venía, yo no voy a culpar al colega que provocó el accidente mayor, pero venía muy rápido bajando la cuesta y no se percató que había un bus volcado y cuando quiso sacarlo ya era muy tarde porque lo impactó y arrastró la máquina hacia adelante provocando el choque con la otra máquina y las consecuencias ya vistas ya. Me imagino que cuesta mantenerse en pie después de haber vivido todo. Obviamente que sí, pero este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo de riesgo. Nosotros no sabemos cuándo o cómo vamos a llegar a la casa después de salir un día de trabajo. Y bueno, se siente mucho porque el muchacho que falleció, un joven que estaba recién empezando en esto, un muy buen muchacho, una muy buena persona, y lamentablemente ya no está con nosotros. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bien, ahí escuchábamos entonces el relato de este chofer de uno de los buses. Según lo que entiendo, la teoría entonces que teníamos en un principio se cae. Lo que alcanzamos a rescatar de las palabras de Héctor, que es este conductor, es que aparentemente un bus se vuelca, ¿ok? Posterior a eso, otros dos buses se detienen en la calzada, entiendo que serían los buses que están hacia adelante del bus volcado, para ayudar entonces a este bus, a este vehículo que permanecía volcado, ¿no? ¿Qué dice Héctor? Que muchas personas se bajaron a socorrer a propósito de este accidente y fue entonces, después de un lapso de 10 a 15 minutos, que llega este cuarto bus de la empresa Pullman. No se percata que está este bus volcado, tampoco que hay gente en la verma y que todas las personas que han fallecido habrían estado afuera de los buses, es decir, en la verma. Ese es el relato de Héctor. Es distinta a la información que manejábamos en un principio a propósito de un desperfecto mecánico que habría tenido el primer bus. Todo esto obviamente es materia de investigación, pero estamos tratando de entender qué fue lo que ocurrió. Entonces, para recapitular, según el relato de este chofer, todas las personas que fallecieron, que son al menos 6, estaban en la verma cuando este cuarto bus impacta porque no se da cuenta que hay delante de él, en la ruta, otro vehículo volcado y otros dos que ya lo estaban socorriendo y que estaban con personas en la verma. Esa sería la información que tenemos hasta el momento a propósito del relato. Estamos tratando de armar qué fue lo que pasó a propósito, por ejemplo, de la entrevista que tuvimos más temprano con Pedro Araya, que fue uno de los pasajeros, ahora con Héctor Inostroza, que es este conductor. ¿Qué nos relata él también? Que entre los fallecidos, que son 6 al menos,
había un conductor joven, decía él, un buen muchacho que estaba recién empezando en esto. Desconozco si lo conocía de antes, ¿no? Y decía también que el cuerpo de esa persona estaba en el lugar y estaban trabajando para poder rescatarlo de entre los buses. Información tremendamente lamentable. Uno no solo rescata el relato del pasajero que conversaba con nosotros respecto al uso del cinturón de seguridad, sino también, por ejemplo, si usted está en la berma, el uso de chalecos reflectantes. Es parte también de la legislación, es obligación que todos tengan eso. Claramente esto quizás no ocurrió así, o quizás sí, y el bus de todas maneras no se alcanzó a percatar de que había gente en la berma. Todo es materia de investigación, pero sabemos que los chalecos reflectantes son tremendamente importantes, sobre todo en horas de la noche. Esto fue a las 5 de la mañana y la visibilidad es prácticamente nula en ese sector, porque tampoco ustedes pueden ver, hay alumbrado público. La carretera en la mayor parte de la ruta, estamos hablando de la ruta 5, está a oscuras a esas horas. O sea, solo tenemos la iluminación que entregan los vehículos. Así estaba, miren, este es el momento exacto o posterior a el volcamiento entonces y el choque que se da. Entendemos entonces que primero se vuelca un bus, los otros dos se detienen a socorrerlo, se bajan personas de la berma y a los 10-15 minutos llega un cuarto vehículo que impacta entonces con quienes estaban afuera de los vehículos.